pastora, Dios la continúe bendiciendo. Amén, pastor. Buenas noches, iglesia. Bendiciones. Amén. Qué hermoso es saber que Cristo está en medio nuestro cuando disponemos nuestros corazones para buscarlo a Él. Aquí a la mitad de la semana, buscando su presencia, buscando su poder, su gloria. Y Él no hace acepción, Él no rehúsa de dar esas bendiciones gloriosas a aquellos que le buscamos con todo el corazón. Esta es una noche gloriosa en la cual el Espíritu Santo de Dios ya se mueve en medio nuestro, porque donde estemos 2 o 3 congregados, Él está en medio nuestro, Él está para avivarnos, para enseñarnos, para empezar a aumentar esas bendiciones gloriosas para que se cumpla el propósito por el cual Él nos ha llamado. Él nos llamó para ser triunfantes, para ser vencedores, para poder conquistar, para poder hacer lo que antes no podíamos hacer. Por eso el llamado de Dios es maravilloso y el Espíritu Santo de Dios nos enseña cosas maravillosas que antes no podíamos ver, que antes no podíamos entender. Él nos llena de esa sabiduría del cielo, de ese conocimiento maravilloso que Dios nos da. Acuérdense de Salomón, cuando Dios le da la bendición maravillosa de escoger qué es lo que él quería que Dios le bendijera, y él le pidió sabiduría. Dios le dio sabiduría, le dio riqueza, le dio poder, le dio muchas cosas, porque Dios da eso a cada uno de nosotros cuando le buscamos. Y en esa bendición gloriosa podemos llamar hombres, ver a hombres como Dios llamó que estaban en adversidades, hombres que estaban en medio de lugares en los cuales estaban llenos de idolatría, como Abraham. Allí Noé, que estaba en medio de esas dificultades de un mundo lleno de grandes dificultades, y él ahí perseverando con Dios, Dios los llama para hacer obra maravillosa. Dios llamó también a David después de ser despreciado por sus padres, por sus hermanos, por el rey. Dios lo llama, lo transforma, lo cambia, lo lleva a niveles importantísimos de ser uno de los reyes más importantes que tenemos escritos aquí en la Biblia, y que la historia nos ha mostrado que es un rey en el cual Dios lo usó maravillosamente. Por eso el apóstol Pablo nos decía a la iglesia de Filipenses, por allá sobre el capítulo número 1, sobre el versículo 6, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la buena obra, no es cualquier obra, dice, porque estando persuadido de esto, estando convencido, el apóstol Pablo estaba convencido que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso es lo que Dios va a hacer, perfeccionar nuestras vidas cada día más y más. Lo que ayer pasó fue una enseñanza maravillosa para que hoy no cometamos los mismos errores. Lo que ayer pasamos, sabemos que Dios hoy tendrá algo mejor, y sabemos que el mañana viene cosas maravillosas para nosotros cuando estamos acobijados bajo sus promesas. Por eso Dios tiene cosas gloriosas en nuestras vidas, y una de las bendiciones maravillosas que Dios nos da para poder llamar esas victorias en nuestra vida es la oración. Por eso vamos a disponer nuestro corazón en esta hora para orar y glorificar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así es, iglesia. Por tanto, vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor obre en nuestra vida, para que el fluir del Espíritu Santo esté en nosotros. Así que yo le invito a que cierre sus ojos, a que abra su corazón y levante sus manos, y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche nos acercamos una vez más confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, mi Señor. Nos acercamos, Padre, para darte gracias, Señor, por tus maravillas. Nos acercamos para darte gracias por tus bendiciones en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por cada bendición que has derramado sobre nosotros, sobre nuestros hermanos, sobre nuestras familias, mi Dios de los cielos. Muchas gracias, Padre, te exaltamos, te bendecimos, te damos toda gloria, honra y honor a ti, mi Dios de los cielos, y te pedimos que en esta noche tú nos hables, Señor, que tu Santo Espíritu esté operando en cada uno de nosotros, Señor, en las casas donde se está viendo esta palabra. El Santo Espíritu de Dios descienda con poder, Señor, sobre cada uno de ellos, y sea ministrando, Señor, con tu palabra maravillosa, Señor,
Señor, y que esa obra maravillosa que tú haces en nosotros cada día, Señor, sea perfeccionada, mi Dios de los cielos. Espíritu Santo, muévete, vamos, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, muévete con libertad en mi casa, muévete con libertad en mi vida. Dile: yo te doy toda la libertad, Espíritu Santo, para que tú vengas, para que ministres en mi vida, para que toques mi vida, para que cambies mi vida, Espíritu Santo, por medio de esta palabra maravillosa, mi Dios, que tú nos darás en esta noche, esa palabra preciosa, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos, mi Señor amado de la gloria. Padre, que esa palabra hoy quede implantada en nuestros corazones, Señor, queremos dar fruto al 100%. Ayúdanos, enséñanos, papito lindo, a dar fruto, a ser hombres y mujeres que demos fruto, Señor, como hijos tuyos, precioso Dios de los cielos. Que tu palabra maravillosa hoy nos guíe, es la que nos marca el camino. Tu palabra es la que nos muestra, Señor, es la luz que ilumina nuestro camino. A través de tu palabra, precioso Dios, los haces, mi Señor. Por eso te pedimos en esta noche: háblanos, Padre, háblanos, que tus siervos escuchamos tu palabra, háblanos, que tus siervos queremos, Señor, ser obedientes, Padre. Danos un corazón obediente, Señor, danos un corazón que te obedezca, que busque tu presencia, mi Señor, para obedecer cada día lo que nos dices, mi Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que sea el Espíritu de Dios operando en este lugar y en este tiempo, mi Rey, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Acordémonos, amada iglesia, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta noche hay una palabra gloriosa que Dios trae a favor de cada uno de nosotros. Dispongamos nuestros corazones, dispongamos este tiempo para estar concentrados en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Allí en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, a partir del verso 1, vamos a leer hasta el verso 5, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Gloria a Dios. Esa maravillosa palabra traída en la revelación del Espíritu de Dios, cuando el apóstol es allí, la presencia de Jesús viene sobre su vida, cuando está en la isla de Patmos. El apóstol Juan vivió tiempos maravillosos en los tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo el privilegio de recostar su cabeza al pecho de nuestro Señor Jesucristo. Fue el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Fue a cosas maravillosas, pero a causa de predicar la palabra de Dios es tomado preso. Y al ha sido tomado preso, fue llevado cautivo a la isla de Patmos. Pero la palabra que nos ha dicho hoy el apóstol Pablo, que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará en Cristo Jesús, eso va haciendo, aun cuando estaba en la isla de Patmos, Dios iba perfeccionando la vida ministerial del apóstol Juan. El apóstol Juan, en medio de la isla de Patmos, él, cuando a causa del exilio que fue llevado a esta isla, él no se sintió menospreciado, que el mundo le había dado la vuelta, que Dios le había dado la espalda. No, él siguió perseverando en la búsqueda de Dios. Y en esta búsqueda de Dios, a pesar del problema, de la dificultad, dice que tuvo la revelación, una de las revelaciones más maravillosas, y escribe el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, de lo que sucederá en los tiempos finales, de lo que está sucediendo en estos tiempos, una revelación gloriosa que Dios le muestra. O sea, Dios fue perfeccionando cada día más y más en Cristo Jesús la vida y el ministerio del apóstol. El apóstol en este tiempo tendría aproximadamente unos 90 años
tiempos más joven, pues estuvo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, luego estuvo militando en las iglesias. Él fue testigo de lo que pasó en la iglesia de Éfeso, la iglesia en el primer siglo, esa iglesia que tuvo ese fuego maravilloso, ese crecimiento tan extraordinario que tuvo la iglesia de Éfeso. Él fue testigo de estas cosas, y también en este tiempo es testigo por la revelación del Señor, lo que está pasando en el interior del corazón de esta iglesia, una iglesia que estaba avivada en el primer siglo, que estaba con ese avivamiento glorioso en el tiempo inicial de su crecimiento, en el desarrollo de la iglesia primitiva. Y en Hechos de los Apóstoles mostramos una iglesia fogosa, una iglesia llena del fuego, del poder del Espíritu Santo de Dios, pero empezó a decaer y Dios les llama. Es el primer mensaje que le habla a las iglesias. Había varias iglesias allí en Asia, eran más de 7 iglesias, pero Dios da el mensaje a 7 iglesias, y ese es el primer mensaje que manda a través de la revelación con el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Y es la revelación maravillosa que tiene a favor de cada uno de nosotros también en esta mañana. Lo primero que podemos encontrar en la primera palabra que habla es: yo conozco tus obras. Dios conoce las obras que cada uno de nosotros estamos haciendo, las obras que cada uno de nosotros estamos ejecutando. A veces, en ocasiones, parece que las personas no se dan cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, pero el apóstol dice que es importante hacer todo como para Dios. Y cuando lo hacemos como para Dios, Dios sí ve las cosas. Cuando lo hacemos para Dios, Dios está viendo lo que estamos haciendo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dice que cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, tenemos la recompensa de Dios. Pero si lo hacemos para los ojos de los hombres, para que el hombre nos felicite, pues tenemos la recompensa más de un hombre o alguien que nos alegra por las felicitaciones, pero no hay nada como la bendición maravillosa de Dios. Así nadie nos felicita aquí en la tierra, así nadie vea lo que estamos haciendo aquí. Si lo estamos haciendo para Dios, tenemos una recompensa del cielo. Jesús dice que ciertamente la recompensa de Dios es mayor que la recompensa del hombre. Todo lo que nosotros hacemos, nuestras obras que hacemos, aun cuando nadie nos felicite, nadie nos dé la palmadita en la espalda, pues sabemos que Dios sí está. De hecho, sabemos que cuando Juan ve a Dios, cuando ve la gloria del Señor, escuchó esa voz como de trompeta, dice, inmediatamente cuando él gira a buscar la voz, dice que ve a nuestro Señor Jesucristo, ese cinto de oro en el pecho, mostrando ese amor glorioso, y él cae. Pero cuando cae, nuestro Señor Jesucristo lo toca, dice, y lo levanta, lo fortalece, porque un toque del Señor es maravilloso en nuestra vida. Y hoy está el Espíritu Santo de Dios tocando nuestros corazones para levantarnos, para que aquellas obras que hemos hecho, aquellas cosas que estamos haciendo, hagámoslas como para Dios. No esperemos la recompensa del hombre. Si el hombre no nos ha dicho nada, lo gocemos en el Señor, alegrémonos en el Señor, porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. El Señor nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Por eso nosotros somos la iglesia en la cual nos gozamos en la presencia del Señor. Él conoce lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Por eso, si estamos haciendo las cosas para Dios, Dios nos va a felicitar y nos va a traer esa gran bendición a favor de nuestras vidas. Claro que sí, es que lo más importante es que siempre el concepto más importante que nosotros debemos tener es: ¿qué piensa Dios de mí? Porque lamentablemente los seres humanos siempre vivimos pensando qué piensan los otros humanos, qué piensan los seres alrededor de nosotros, y está bien que lo preguntemos, pero la importancia para nosotros debe saber es cuál es el concepto que tiene Dios de mí. ¿Qué es lo que Dios realmente espera de mí? ¿Qué es lo que Dios está pensando? Yo debo tener un buen concepto de Dios, como decía el pastor. Por eso la palabra del Señor dice: porque todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Es decir, nuestra vida en esta tierra se basa en que vivamos para Dios, en que vivamos para agradar a nuestro Dios. Entonces, para agradar a nuestro Dios vamos a tener que hacer las cosas de acuerdo y a la forma que Él lo hacía, con el comportamiento que Él llevaba sobre esta tierra, de la manera que hablaba, de la manera que hacía las cosas. El problema de nosotros los seres humanos es que hacemos las cosas dependiendo las personas, pastor, porque dependiendo las personas nos comportamos. Si las personas nos aman, entonces amamos. Si las personas de pronto son odiosas con nosotros, entonces tendemos casi siempre el ser humano a hacer lo mismo. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros debemos tratar a los demás como si tratáramos a Dios, es decir, como si todo lo que tú hagas en tu casa sea porque Dios te está viendo. Eso es lo que quiere decir la palabra, porque por ejemplo,
Si tú estás en la casa, ¿cómo es el comportamiento tuyo con tu familia? Porque de pronto tú tratas mal a tu familia, te comportas mal y haces las cosas incorrectas y ay, no te interesa nada porque los de afuera no te están viendo, pero Dios sí está viendo. Si Dios estará, si tú supieras, porque de hecho Dios está ahí, pero si Dios te hiciera visible, que lo vieras en cada momento, serías como un angelito que no comete ni un error, te cuidarías de las cosas y el comportamiento como lo haces porque Jesús te estaba mirando y tú ves que Jesús te está mirando. Pero aunque tú no veas a Jesús, que tus ojos visibles no vean a Jesús, no quiere decir que Él no está. Él está ahí y está mirando tu comportamiento. ¿Cómo es el comportamiento en tu casa, con tu hogar, con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos? La manera que haces, lo que haces en lo oculto, Dios lo está viendo también allá, si estás bien escondido por allá atrás, ahí está el Señor viendo las cosas. Por eso todo lo que nosotros hagamos siempre debemos estar pensando es en agradar a nuestro Dios, en lo que yo haga que sea correcto, porque eso es lo que Dios busca. Por eso dice que hagamos las cosas como para el Señor, no porque nos toca por obligación, sino porque nos encanta agradar al Señor, porque debemos tener un corazón obediente, como lo pedíamos en la oración, que Dios cambie ese corazón de nosotros, un corazón fuerte o rebelde o de piedra, por un corazón obediente, por un corazón sensible, por un corazón que quiera realmente hacer las cosas para Dios. Aleluya. Dios nos dice a través del apóstol Pablo, del apóstol Juan, yo conozco tus obras. Dios conoce todas nuestras obras, conoce, como decía la pastora, los momentos de enojo, los momentos de tristeza, los momentos en los cuales hacemos las cosas por hacerlas. Él conoce todas las cosas. Es más, Dios también nos dice, no solo conozco tus obras, conozco tu corazón. Por eso Él conoce el corazón, de cómo nuestro corazón está ejecutando las cosas, cómo de corazón estamos haciendo las cosas. Una cosa es ejecutarla porque nos toca. Muchas personas están haciendo las cosas porque le pagan, pero no las hacen de corazón para desarrollar el don, el talento, la habilidad que Dios le ha regalado. Por eso hacen las cosas a medias. Pero Dios nos está hablando hoy que Él conoce nuestras obras. O sea, cuando hacemos todo como para Dios, con corazón, con pasión, sabiendo que somos los instrumentos de mostrar la gloria del Señor en todo lugar, y por eso el que comenzó la buena obra la va perfeccionando. Por eso nosotros debemos que mejorar, perfeccionar las cosas que vamos haciendo, si no seguimos en lo mismo, no mostramos la gloria del Señor. Por eso las obras del Señor van en aumento. Él conoce nuestro corazón. Al conocer nuestro corazón es importante saber con qué actitud estamos haciendo las cosas, porque hay gente que la hace y parecen dos personas, una haciendo las cosas pero su corazón está en otra cosa, y dice Dios que debemos ser una sola persona, hacer todas las cosas como para Dios. Esa sola persona haciendo las cosas como para Dios, entonces se vuelve una sola persona, ejecutamos, hacemos todo y lo hacemos como para Dios, pero no las dos personas, que el corazón está pensando una cosa y está actuando de otra manera. De hecho, la iglesia del Señor en ese tiempo estaba haciendo de esa misma manera, estaban haciendo las obras del Señor, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y muchas personas que de pronto se congregan en sus congregaciones o van a una reunión en Cristo Jesús, pero su corazón está lejos de ese lugar. Por eso Él conoce nuestras obras, Él conoce cómo nosotros estamos haciendo, por qué nosotros lo hacemos. Mire que a veces las personas que se creen que tienen más experiencia espiritual, mucho tiempo espiritual, que tienen un crecimiento espiritual, son las personas más indiferentes en medio de las congregaciones para adorar, alabar y glorificar a Dios, porque se cree que las saben todas y creen que todo tienen en su conocimiento. No adoran, no alaban a Dios como se debe alabar a Dios. Por eso Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras obras, cómo las obras las estamos haciendo de corazón, porque sí, la persona está ahí, está haciendo un acto, pero su corazón está lejos, y por eso a veces no se adora, no se glorifica como se debe glorificar a Dios. Y es importante ese punto donde Dios ve la iglesia de Éfeso, una iglesia que sigue haciendo las mismas cosas, pero su corazón la habían abandonado a Dios, su corazón estaba lejos de Dios. Por eso es importantísimo saber que cada uno de nosotros debemos, cada cosa que hagamos, hagámosla como para Dios, sintamos esa presencia maravillosa de Dios, y cada vez que sentimos esa presencia de Dios, hay ese avivamiento en nuestros corazones, hay ese gozo en nuestros corazones, en nuestras vidas.
Y ese gozo en nuestro corazón y en nuestras vidas nos hace que cada uno de nosotros nos levantemos a hacer mejores cosas cada día. Pero si la persona normalmente su corazón piensa una cosa y si está actuando o haciendo las cosas por hacerla, pero su corazón no lo está sintiendo, por eso no hay ese gozo. Por eso muchas personas en medio de las congregaciones, pastora, llamada iglesia, no se gozan en las reuniones, no se gozan en leer la palabra, no se gozan en una oración, no se gozan en la glorificación de Dios, porque su corazón está pensando otra cosa, aun cuando de presencia está. Por eso Dios le decía a ellos que conocía las obras, como Dios conoce el corazón, pero también conocía las obras, yo conozco tus obras, las obras estaban por fuera de lo que el corazón estaba sintiendo. Ellos estaban en teoría sirviendo a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y por eso es importantísimo para nosotros en este siglo XXI, en este tiempo donde hay muchas cosas que quieren desviar la atención de Dios en otras cosas, quieren desviar que nosotros tengamos esa preocupación por las cosas de Dios y nos muestra otras cosas. Y por eso mucha gente simplemente se congrega como por hacer actos de presencia, pero no por adorar a Dios, no por sentir esa presencia gloriosa. A veces hacen las cosas por ejecutar, o que el pastor o el líder o alguna persona en el medio de Cristo lo vea, pero no porque realmente en su corazón tiene esa pasión. Por eso esta noche el compromiso de cada uno de nosotros es sentir esa pasión en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso el Señor le dice: tengo algo contra ti. Y ese algo contra ti, o sea, Dios vio que ellos tenían paciencia, que tenían gozo, que es más, que identificaban los falsos profetas, pero tenía algo contra ellos. Y ese algo contra ellos, dice, ha dejado su primer amor. Ese primer amor es importantísimo para nosotros y es lo que Dios quiere hablarnos, y siempre nos hace que cada uno de nosotros nos levantemos. No es que ellos se hayan alejado, apartado del Señor, estaban en la iglesia, se seguían congregando, pero no tenían ese primer amor, esa pasión. Esa pasión del primer amor ¿qué es ese primer amor? Ese primer amor es el mejor amor, es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para Dios? ¿Qué es lo que nos apasiona de hacer para Dios? Pero hay gente que tiene pasión por muchas otras cosas, por el trabajo, por la familia, por otras cosas, pero no por Dios. La primer pasión que debe surgir en nuestro corazón es por Dios. Ese es el primer amor, esa pasión por Dios. Y ahí por añadidura viene la familia bendecida, viene el trabajo bendecido, vienen todas las cosas que hagamos en bendición, pero debe haber esa pasión, ese primer amor. Ese primer amor es ese amor en el cual cada uno de nosotros brindamos a hacer lo mejor para Dios. Esta iglesia estaba haciendo las cosas pero sin amor. Estaba haciendo las cosas, ejecutando las mismas cosas que en el avivamiento había, que en ese momento glorioso de la iglesia primitiva de Éfeso, ellos tenían ese gozo, esas bendiciones, siguieron haciendo lo mismo, pero ya no sentían lo mismo en su corazón. Por eso habían dejado ese primer amor. No es que habían dejado a Dios, estaban todavía sirviéndole a Dios. Quizás su servicio era el servicio aún mejor que lo que hoy muchas personas hacen para Dios, pero su corazón estaba alejado. Imagínense, y es tan importante esa palabra, que Dios ve con qué actitud, con qué gozo nosotros hacemos las cosas para Él. Y todas las cosas que le hacemos para Él, Él pelea por las cosas que nosotros hacemos para Él. Pero cuando las hacemos simplemente por presencia, por eso a veces las cosas no resultan. Que no, Dios no contesta mis oraciones. ¿Con qué pasión? ¿Con qué amor lo hizo para Dios? Y cuando Dios hacemos todas las cosas con pasión, con amor, haciendo que lo mejor es para Dios, Dios empieza a bendecirnos. El primer amor entonces es el mejor amor, es lo mejor para Dios. Hacemos lo mejor para Dios y todas las otras cosas se empiezan a fluir por añadidura, dice la palabra de Dios. Por eso el primer amor es el mejor amor, es el mejor comportamiento de lo que podamos hacer para Dios, y eso trae para cada uno de nosotros que haya avivamiento en nuestros corazones, que haya ese gozo en nuestras vidas. Claro que sí, la palabra del Señor dice, anda buscando, nuestro Dios anda buscando adoradores que adoremos en espíritu y en verdad. Dice, a tales adoradores busca que le adoren. Quiere decir
que hay adoradores que son falsos, como les decía el pastor. Una cosa es lo que nosotros vemos físicamente, pero otra cosa es la que está dentro del corazón. O sea, que nosotros tenemos que volvernos a Dios, volcarnos a Dios. La palabra del Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es decir, volvernos a Él, a la entrega, a ese amor por su presencia, a ese amor por las cosas de Dios. Porque resulta que el problema es, como dice el pastor, la gente se acostumbra a hacer las cosas. Entonces viene solamente sobre la persona algo que se llama un espíritu religioso. Y ese espíritu religioso hace que la persona ore porque tiene que orar, lee la Biblia porque tiene que leer la palabra, pero perdió la pasión. Y nosotros tenemos, si hay algo que nos tiene que salir por dentro, es esa pasión por Dios. Cuando yo voy a hablar con Dios, que me dé ganas de orar, que sienta esa pasión, me voy a acercar a Dios, no porque me toca orar, sino porque quiero hablar con mi Padre, porque quiero hablar con mi Dios, porque quiero tener esa pasión dentro de mí, quiero sentir el fuego de Dios. Cuando leo la palabra, que yo me acerco y digo, Dios, mi Dios me está hablando, Él está hablando a mi corazón, está diciéndome lo que yo tengo que hacer. Es esa pasión de saber que Él es real, porque las personas sienten la pasión y sienten y pierden el primer amor que dice aquí la palabra, porque dejan de pensar que Dios está presente. Piensan que Dios es un Dios de palabras solamente, esas letricas que conocemos ahí, D, I, O, S, y listo, eso es Dios. No, Dios es un Dios real. Dios es un Dios que está ahí, que nunca se va, que siempre, como dice su palabra, hasta nos atrae con cuerdas de amor. Él quiere que nosotros sintamos esa pasión, porque Él está esperando ese momento donde nosotros nos acercamos en oración, donde venimos a la iglesia, donde estamos orando, donde leemos la palabra. Él está esperando ese momento, ese encuentro con nosotros, y así es que nosotros también tenemos que sentir esa pasión por llegar, por encontrarnos, que Él nos va a escuchar, que Él nos va a recibir nuestra oración, que Él nos va a responder. Ese es el primer amor, que lo más importante en mi vida sea Dios, el buscar su presencia, que cuando yo estoy en la iglesia le doy la importancia a mi Dios, porque Él es real, aunque tú no lo puedas ver con tus propios ojos. Él es real y Él está ahí esperando, recibiendo tu adoración, recibiendo tu atención. Pero a veces piensas que porque no te está mirando, como decíamos anteriormente, entonces no, Él no está, entonces te descuidas y no debes descuidarte, sino que debes sentir, debes nacer en ti esa pasión, ese fuego. Dijo Jeremías, es un fuego que tenía por dentro y no lo podía soportar en mis huesos. Es verdad, esa pasión, ese desbordar, ese deseo, ese fuego que solamente podemos sentir cuando tenemos ese primer amor, cuando nos acercamos a Él para que nos apasione. Y si ha sido el caso tuyo, porque sientes que de alguna manera ya no amas a Dios igual, ese es el momento de decirle al Señor, Señor, avívame, Señor, enamórame nuevamente, dame el gozo de tu salvación. Como decía el salmista, él pedía, vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero que así le digas, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme al primer amor, Señor. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos vuelva a ese primer amor, que nos vuelva a esa entrega, que todo lo que hagamos sea como para el Señor, que estemos ahí dispuestos a alabarle, a adorarle con nuestro corazón en cada momento, en cada instante de nuestra vida, y que sea esa pasión, iglesia. Tenemos que volvernos a esa pasión, tenemos que volvernos en esa entrega, tenemos que volvernos y volcarnos a nuestro Dios, porque sabe, iglesia, Él nos está esperando, Él quiere venir, está esperándonos con los brazos abiertos, que vengamos a su encuentro, que vengamos a su presencia, y eso es lo que tenemos que hacer cada día, iglesia. No perdamos esa pasión, no perdamos esa entrega, que es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos cada día en nuestra vida, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Esta iglesia de Éfeso estaba sirviendo a Cristo, pero no tenía a Cristo en sus corazones. Eso es lo que sucede también en muchas personas. Están sirviéndole a Cristo, vienen a congregarse o se congregan en algún lugar,
pero no tienen a Cristo en sus corazones. Es importantísimo, el primer amor es lo mejor que nosotros hacemos, lo más dedicado, lo que nos apasiona, como nos decía la pastora, apasionarnos por las cosas de Cristo. Eso trae en cada uno de nosotros bendiciones abundantes, amada iglesia, bendiciones hermosas en las cuales disfrutamos la vida y tiene ese avivamiento, esa pasión. Esa iglesia dejó la pasión por las cosas del Señor, cumplían todos los requisitos, cumplían todas las cosas, permanecían en todas las cosas que tenían de rituales para Cristo, pero no tenían esa pasión en Cristo. Por eso cada momento que nos congregamos, cada momento que oramos, cada momento que nosotros hagamos las cosas, hagámoslas con pasión para Cristo. Veamos que la gloria del Señor está en cada uno de nosotros, y eso es lo que nosotros debemos manifestar siempre en cada momento. No quedarnos conformes con las cosas que ya pasaron, sino lo que viene es mejor. Por eso dice el apóstol cuando nos decía en la introducción al Espíritu Santo de Dios, que estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Él va a perfeccionar en Cristo Jesús todas las cosas, pero eso tiene que tener la persona pasión en su corazón. Él ha dicho en la palabra del Señor, es importante, dice, has dejado su primer amor. No es que lo perdió. Él no perdieron el primer amor, sino ha dejado su primer amor. Por eso ese primer amor es no dejarlo, es perseverar en su presencia, es empezar a buscar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El amor de Dios se basa en cada uno de nosotros, en la confianza que tenemos con Dios, en la confianza en medio de todas las dificultades. Ese es el amor que nosotros tenemos por Dios. Y la Biblia nos muestra muchas enseñanzas que aun cuando tenían las personas sin victorias, en buenas bendiciones en su vida, ellos se alejan de la presencia del Señor. Acuérdense cuando estaba Elimelech, cuando llama a su esposa Noemí, a Maliot y Keliot, sus hijos, y salen de la casa de pan de Belén. Ellos vivían en Belén, en la casa de pan donde estaba la protección. Ellos se alejan de las cosas de la presencia del Señor. Es tanta las cosas del Señor cuando le dicen a Noemí, Noemí, no me llame Noemí, llámeme Mara. Ella se había alejado tanto de la presencia del Señor a causa de dejar la gloria del Señor, la presencia del Señor. En su corazón se llenó de amargura. Y eso es lo que pasa en muchas personas, cuando no perseveran, cuando no tienen la pasión, pues se llenan el corazón de amargura. Y esa amargura, cuando la fachada sigue siendo, ella seguía llamándose Noemí, pero dulzura, pero ella no quería ser dulzura, sino dice, no me llamen así, llamen amarga. Y eso es importante saber, que cada uno de nosotros tenemos un llamado especial de Dios, tenemos un llamado maravilloso, y en ese llamado tenemos que tener esa pasión constantemente, esa pasión por honrar, por glorificar las cosas de Dios. Noemí, pues cuando se aleja con Elimelech, su esposo, con Keliot y con Maliot, sus hijos, dice claramente que sus hijos se casaron con Orfa y se casaron allí con Ruth, pero muere Elimelech, mueren sus hijos, y ella por eso se salió de la presencia del Señor. A salirse de la presencia del Señor, pues quería que todas las cosas siguieran igual. Y muchas personas también tienen actos que siguen honrando a Dios, siguen glorificando o hablando las cosas de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso es importante para nosotros saber cómo ellos salieron de la casa de pan por ir a un lugar que era prohibido para ellos. Dios les dijo que no se fueran a otras naciones, que no estuvieran con otras naciones, y ellos salen de la presencia del Señor para irse allí. Y esa mujer Ruth persevera con Noemí, la anima a Noemí, vuelven a su tierra, vuelve a la casa de pan. Eso nos quiere decirle la palabra del Señor hoy. Volvámonos a ese primer amor, volvámonos a esa pasión por las cosas de Dios. Cada cosa que haga para Dios, hágala con pasión, haga que Dios se pueda hacer sentir en su corazón que hay ferviente amor por Él, que hay una pasión ferviente por Él, y eso hace que cada uno de nosotros nos levantemos en esas bendiciones tan maravillosas. Es más, el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, allá sobre el capítulo 3, nos está hablando que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, y eso es lo que hay muchas veces en la iglesia, gente que se ama a sí mismo y no las cosas de Dios. Y nosotros debemos amar son las cosas de Dios, amar a Dios sobre nuestras cosas, y por eso en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos. Y eso es lo que está pasando en muchas congregaciones, y eso es lo que pasaba en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se amaban más a ellos mismos que las cosas de Dios, y por eso había
habían perdido ese primer amor, se habían alejado, habían dejado que ese primer amor, Dios les está diciendo, vuélvanse a ese primer amor. Y si no, van a perder esa recompensa maravillosa que tenían para la promesa para ellos, y la promesa para cada uno de nosotros es vida eterna, es un avivamiento maravilloso, es gozarnos a pesar de que escuchamos tantas cosas, tanta adversidad, tanta guerra. Dios nos sustenta, Dios nos bendice, Dios nos levanta, amada pastora. Claro que sí, es que nosotros tenemos que volvernos a ese amor. ¿Cómo te das cuenta si has perdido ese amor? Porque ya el Señor no tiene el primer lugar en tu corazón, porque otras cosas pasan a ser más importantes que realmente la presencia de Dios. Puede hasta que trabajes para Dios, pero trabajas para Dios, pero perdiste la pasión por su presencia, la pasión por hablar, la pasión por orar como estábamos hablando, la pasión por sentir la presencia, por estar ahí rendido a los pies del Señor, esa pasión por obedecer, esa pasión que sentías el primer día que lo conociste, que querías hacer todo para Dios, que querías agradarle a Él, que querías correr, salir corriendo y gritarle a las demás personas que Cristo vive, que Cristo ha cambiado tu corazón, que Cristo hizo cosas lindas en tu vida. Eso se llama el primer amor, cuando Él llega a ser el protagonista de tu vida. Pero cuando pasa el tiempo, muchas veces la gente se va descuidando, y es ahí cuando deja ese primer amor, es ahí cuando hace las cosas del Señor porque tiene que hacerlas, o las diferentes cosas que hace. Pero Dios nos está llamando en este día a que nos volvamos a Él, a que nos volquemos a su presencia, porque Él quiere derramar grandes bendiciones sobre nosotros. Él quiere darnos una nueva unción, Él quiere darnos una pasión, Él quiere llenarnos de su presencia, porque a Él le gusta llenarnos de bendiciones. El problema somos nosotros, no es Dios, somos nosotros, porque muchas veces nos alejamos de Dios. Como lo decía el pastor Isaías, dice, el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que quiere el Señor, nuestro corazón, que nuestro corazón se vuelva hacia Él. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Y solamente el Señor Jesucristo nos puede dar esa vida, y la vida en abundancia que Él viene a darnos. Pero cuando nos acercamos a Él, cuando nos acercamos a Él se va la amargura, cuando nos acercamos a Él se va la soledad, cuando nos acercamos a Él se va el rechazo, se van esas cosas que están ahí tratando de llenar la vida, siendo rellenos por el enemigo. No, tenemos que acercarnos a Él y llenarnos de su presencia, porque cuando nos llenamos de su presencia y volvemos a entregarnos en ese primer amor, es cuando nuestra vida cambia y es transformada, pastor. Aleluya. Amada iglesia, el primer amor es esa pasión por Jesús, ese deseo de glorificarlo a Él a pesar de todo lo que hay alrededor. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, dice por allá sobre Juan capítulo número 12, que las personas creyeron en ellos, muchas personas importantes en medio de los rabinos y todo en Israel creyeron en Jesús, y al creer en Jesús dice que no le glorificaban a Jesús por temor a los fariseos, por temor a la gente. Hoy en día muchas personas tienen temor al familiar, por ay, ¿qué dirá mi familiar si sirvo a Cristo, si oro, si busco, si voy un domingo a la iglesia? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi hermano? ¿Qué dirá tal persona? ¿Qué dirá mi amigo? No, debe haber pasión por Cristo, debe haber esa resolución en el corazón de que yo debo servir a Dios, a Cristo Jesús, y lo demás, eso viene la bendición, porque nuestros familiares muchas veces rechazaron cuando empezamos a servir a Jesús. Otros tuvimos la fortuna que llegamos muchos de nuestra familia a Cristo, pero todos los que rechazaron, cuando nosotros perseveramos, ellos llegaron a los pies de Cristo por la perseverancia delante de la presencia del Señor. Vamos a orar para que Dios avive ese corazón de cada uno de nosotros. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias por la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Las obras que estamos haciendo, Señor, no es para el ojo, sino las obras que hacemos debe ser con pasión para ti, con el gozo como para Dios. Y te pedimos que nos ayude a hacer todas las cosas como para ti, Señor Jesús. Que ese amor, esa excelencia, lo mejor debe ser para ti, Señor. Que cuando hagamos las cosas sea lo mejor primero
primero para ti, y otras cosas, Señor, las podremos hacer, pero lo primero es para ti. Por eso es el primer amor. El primer amor es la excelencia, el mejoramiento continuo, Señor, de cada uno de nosotros, de honrarte y glorificarte, Señor, de tener esa pasión, no como aquellas personas, Señor, que se acercaron cuando tú estabas aquí en la tierra y por temor a los fariseos no te servían. Nosotros estamos aquí, Señor, sabiendo que nuestra familia le pertenece a ti, nuestra sociedad le pertenece a ti, Colombia es de Cristo, y por eso estamos aquí a la brecha, Señor, declarando, Señor, que vamos a anunciar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor, que lo amamos con todo nuestro corazón y que tú nos ayudarás con su Santo Espíritu a vivir esa vida abundante que nos tiene para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, que el adormecimiento, hoy la luz de Cristo alumbre, que las tinieblas se apaguen en esta hora, porque viene la luz maravillosa de Cristo que nos alumbra, que nos trae esa luz gloriosa para mirar la revelación de lo sobrenatural tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, es una gran bendición para cada uno de nosotros también poder participar en nuestro pacto que hacemos con el Señor, esa ofrenda, esa primicia que damos en esa cajita de fe aquí en el servicio virtual, y luego venimos a colocarlo en el alfolí el próximo domingo aquí cuando estemos congregados. Vamos a honrar también siendo dadores alegres, y Dios ve también la actitud en ese primer amor en nuestra área financiera, cómo lo hacemos con gozo, con alegría. Hay gente que le da temor, que le da miedo dar un dinero hacia las cosas del Señor, y por eso la vida va en el trabajo de ellos mismos. Pero cuando nosotros lo hacemos para Dios, Dios abre puertas, Dios nos bendice, Dios reprende al devorador, Dios hace que las puertas se abran de bendición. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias por nuestra vida financiera. Te pedimos que bendiga la bendición gloriosa de nuestras finanzas. Sabemos que tienes una promesa para cada uno de nosotros, que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Gracias, Dios, porque a esa promesa le colocó un juramento para que nosotros tengamos ese fortísimo consuelo delante de nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca de Restauración. Que la maravillosa paz del Señor Jesús los siga bendiciendo. Bendiciones, iglesia.